La biografía de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes es considerado uno de los mejores escritores de la literatura española. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, España, el 29 de septiembre de 1547. Fue hijo de don Rodrigo Cervantes y doña Leonor Cortinas. Tuvo 6 hermanos. En 1551 se instaló con su familia en Valladolid y en 1566 en Madrid. Aquí asistió al estudio de la villa que mandaba el catedrático de gramática Juan López de Hoyos. En 1569 se incorporó a la milicia y 2 años después combatió en la batalla de Lepanto contra los turcos. Al quedar mal herido en un brazo lo apodaron el Manco de Lepanto. Cuando regresaba a España fue tomado como rehén por los turcos durante 5 años. Como llevaba cartas de recomendación, se fijó un rescate muy alto, 500 ducados de oro. Cervantes intentó huir en varias ocasiones, aunque sin éxito. Finalmente fue rescatado en 1580 por los monjes trinitarios. Al quedar libre, regresó a Madrid y escribió su primera novela, La Galatea, publicada en 1585. Después trabajó como recaudador de impuestos en Sevilla, pero en 1597 fue encarcelado. La casa de Medrano, en la provincia de Ciudad Real, es un antiguo caserón manchego que se supone que sirvió como prisión a Miguel de Cervantes. No se sabe el porqué de su arrestamiento, pero se cree que fue por problemas fiscales o por motivos de faldas. Se cree que estuvo entre 3 o 5 meses, y fue allí donde conoció a don Rodrigo de Pacheco, un hidalgo con una enfermedad mental, el cual le sirvió para inspirar el personaje de Don Quijote. En 1600 se instaló en Valladolid, donde terminó de escribir la primera parte de su gran obra El Quijote de la Mancha, que fue publicada en 1605. En 1613 publicó su colección de cuentos titulada Novelas ejemplares. Cervantes experimentó con casi todos los géneros literarios de su época, poesía, teatro y prosa, escribiendo así éxitos literarios como La Galatea, Rinconete y Cortadillo, La España pícara, El Quijote de la Mancha. Estableció en Madrid, cayó gravemente enfermo de diabetes y falleció el 22 de abril de 1616. Un año antes de su muerte escribió el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, con el cual Cervantes crea la verdadera y primera novela moderna, en la que supo transmitir el estado de transición entre dos épocas, el Renacimiento y el Barroco. Al ser uno de los pocos bestsellers de la época, hubo quien intentó hacer una segunda parte, pero cuando Miguel de Cervantes se enteró, él mismo decidió hacerla en 1615. El Quijote empieza con Alonso Quijano el Hidalgo, es decir, un noble empobrecido de escala social baja, de unos 50 años, que vive en una aldea de la región de La Mancha a comienzos del siglo XVII. Su afición es leer libros de caballería, donde se narran aventuras fantásticas. Se dedica a estos libros con tanta pasión que acaba perdiendo el contacto con la realidad y decide que él también puede imitar a sus héroes de ficción. Recupera una armadura de sus antepasados y saca del establo a su viejo caballo, al que le da nombre de Rocinante. Como todo caballero necesita una dama, y para ello convierte el recuerdo de una dama de la que estuvo enamorado en Dulcinea del Toboso, y asimismo se nombró Don Quijote, como el famoso caballero Lancelot. Con ese aspecto ridículo parte por el campo, con la idea de realizar hazañas heroicas. Es ahí cuando choca con la realidad, ya que a pesar de verse como un gran caballero, la gente no le ve así. De este modo surgen diversas situaciones cómicas a las que él les llama aventuras, como por ejemplo cuando ataca a unos mercaderes o ataca a un rebaño de ovejas. De vuelta a casa se encuentra con un labrador al que convence con fama y riquezas para que sea su escudero. Nada más salir con Sancho de su hogar, Quijote divisa unos gigantes, que en realidad eran molinos de viento. A pesar de que Sancho le advirtiese lo que eran, Don Quijote, convencido de lo que hacía, fue hacia ellos y los atacó, hasta que una de las aspas del molino le pegó y le hirió. Acto seguido, Don Quijote, rabioso, arremete contra unos frailes mientras Sancho les intenta robar. Se dan cuenta y les pegan una paliza. Como castigo de no haber conseguido el amor deseado de Dulcinea, se va a vivir a una montaña hasta que le engaña para regresar a casa. En la segunda parte de la novela, Don Quijote sale de nuevo con Sancho. Don Quijote es ahora un personaje tratado con más respeto por el autor, a veces logra tener éxito en sus aventuras y es más reflexivo y consciente de sí mismo. Sancho, por el contrario, se ha vuelto un soñador. Sin embargo, los personajes con los que se encuentran ya les conocen porque han leído el primer libro, así que intentan aprovecharse de Don Quijote y Sancho. Unos duques los acogen en su palacio para reírse de ellos. Hacen creer a Don Quijote que Dulcinea y él están bajo un hechizo de Merlín y proclaman a Sancho gobernador de la ínsula Barataria. Le ponen a prueba mediante unos juicios y en cada juicio tienen que solventar el problema que se le plantee. Sancho resulta ser un gobernante sabio y soluciona todos los casos.
Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona, en cuya playa Don Quijote es derrotado por el caballero de la Blanca Luna, en realidad uno de sus amigos disfrazados. Don Quijote, desengañado, vuelve a su aldea a pesar de que Sancho le pida que vayan a vivir nuevas aventuras. Llega enfermo y está en cama durante 6 días. Los amigos que le visitaban pensan que se moría por haber sido derrotado y no haber conseguido el amor de Dulcinea y lo intentan alegrar. Justo antes de morir, recupera la razón y muere pidiendo perdón a todos por sus locuras.